La importancia de la palabra de Dios. Cursillo de formación para lectores. Primera sesión. En esta primera sesión de nuestro breve cursillo de formación para lectores, hablamos de la importancia de la palabra de Dios. Hablaremos también de su proclamación, de la palabra como acontecimiento, de la presencia de Cristo en la palabra proclamada y del papel del Espíritu Santo en la proclamación. Comenzamos con una breve introducción, leyendo un texto del Concilio Vaticano II. En el número 33 de la Constitución Conciliar sobre Liturgia Sacrosanctum Concilium se nos dice: en la liturgia Dios habla a su pueblo, Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración. Otro texto importante para introducirnos en el tema de la proclamación de la palabra de Dios lo encontramos en el número 24 de la misma Constitución. En la celebración litúrgica, dice, la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado las acciones y los signos. A partir de estos dos textos, descubrimos que en la liturgia se da una auténtica comunicación. Dios habla a su pueblo y el pueblo responde. Nosotros en este primer vídeo nos vamos a centrar en la primera de esas dimensiones. Dios habla a su pueblo y por tanto vamos a estudiar la importancia de la palabra de Dios dentro de la celebración litúrgica. Comenzamos. La palabra de Dios. Punto segundo. Hay muchos textos en el magisterio de la Iglesia reciente que nos hablan de la importancia de la palabra de Dios. En el concilio fueron, por ejemplo, los documentos sobre la revelación, Dei Verbum, sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, los que más subrayaron esa renovada estimación hacia la palabra de Dios. En la enseñanza y el magisterio posterior destacan documentos como el de la evangelización en el mundo contemporáneo, Evangelii Nunciandi, del Beato Papa Pablo VI en 1975, o el que Juan Pablo II en 1979 dedica a la catequesis, Catequesi Tradende, o también en aquella encíclica de 1990 sobre la misión del Redentor, Redentoris Missio, hablando de la misión de la Iglesia. También habría que tener en cuenta las páginas de Juan Pablo II dedicadas a la palabra de Dios en cartas como Vigesimo's Quintus Annus de 1988, Dominique Cene de 1980 y especialmente la Carta Apostólica Dies Domini, sobre todo en sus números 39 al 41 del 31 de mayo de 1998. Es un documento que habla sobre la santificación del domingo, habla sobre la Eucaristía y obviamente sobre la palabra. Más recientemente, Benedicto XVI, en la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini sobre la palabra de Dios, que es el documento publicado después del sínodo de 2008, se publicó el documento en 2010, nos habla en concreto de tres dimensiones de la palabra de Dios: Verbum Dei, es decir, la palabra de Dios; Verbum in Ecclesia, la palabra en la Iglesia, centrado este capítulo sobre todo en la proclamación; y Verbum Mundo, centrado sobre todo en la evangelización y el anuncio de la palabra. Esta importancia de la palabra le viene de Cristo mismo. En el centro de la comunidad cristiana se encuentra siempre el misterio pascual de Cristo, es decir, su muerte y resurrección, fuente de salvación. Este acontecimiento central y cualquier otro aspecto de la historia de la salvación se convierte en el objeto, en lo celebrado por la liturgia, desde el momento en que son anunciados, proclamados y celebrados en la liturgia de la palabra. Vayamos un poco más despacio para descubrir esta importancia y esta centralidad de la palabra de Dios en la liturgia. Y de nuevo vamos a partir de un texto.
en concreto el número 55 de la Ordenación General del Misal Romano, que describe lo que significa la celebración de la palabra de Dios para la comunidad cristiana. El texto dice así: las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe y la oración universal o oración de los fieles la desarrollan y concluyen. En las lecturas que luego desarrolla la homilía, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la redención y salvación y le ofrece alimento espiritual. Y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con el silencio y los cantos, y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe. Y una vez nutrido con ella, en la oración universal, hace súplicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación del mundo. Tenemos pues aquí toda la dinámica propia de la liturgia de la palabra, junto con los elementos que la componen. Para entender esto bien, podemos tomar como referencia el episodio de Emaús, en Lucas 24. Allí encontramos un camino. Los discípulos de Emaús se alejan de Jerusalén y en ese camino se encuentran con el Señor, aunque no son capaces de reconocerlo. Llegados a donde iban, tiene lugar la cena y allí le reconocen. En el camino, lo que hace el caminante, que es el Señor, pero que no son capaces de reconocerlo, es narrar las Escrituras y explicar su sentido. Es más, explica y da una clave importantísima. Las Escrituras, que hemos leído tantas veces, hablan de mí. Al escuchar esto, su corazón arde, y de ahí el deseo de que no pase de largo y se quede a compartir la cena. Así el Señor come con ellos y le reconocen al partir el pan. Hoy, como entonces, ese doble encuentro con el Señor se repite en nuestras celebraciones sacramentales, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Desde el comienzo de la historia de la Iglesia, este binomio, palabra, Eucaristía, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, ha constituido el esquema de la celebración litúrgica para la comunidad cristiana. El Concilio Vaticano II ha contribuido a recuperarlo y a ponerlo en valor. Y no solo en la Eucaristía, en todos los sacramentos, antes que la comunidad pase a celebrar sus signos centrales, se pone a la escucha de la palabra. Punto tercero, importancia de la palabra de Dios. Para entender bien la importancia de la palabra de Dios y por tanto de su proclamación y por tanto de la liturgia de la palabra en sí misma, partimos de nuevo de varios textos del Concilio Vaticano II que nos plantean esa importancia. En concreto, tenemos en primer lugar de la Constitución sobre la Divina Revelación de Iberbum, el número 21. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Tenemos aquí esa teología de la doble mesa. Nos sentamos no solamente a la mesa de la Eucaristía, sino también a la mesa de la palabra, y nos sentamos con Cristo y nos sentamos para recibirle por medio de su palabra, porque Él habla, y por medio de la Eucaristía, porque es Él a quien recibimos en la comunión. El mismo número 21 continúa: en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Finalmente, un tercer texto en Sacrosanctum Concilium, el documento sobre liturgia del concilio. Es un texto que ya hemos citado anteriormente. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. De ahí que para procurar la reforma, el desarrollo y la adaptación de la Sagrada Liturgia es necesario promover,
aquel afecto suave y vivo a la Sagrada Escritura del que da testimonio la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. El concilio está aquí planteando un problema, y es que la liturgia de la palabra había sido un aspecto muy secundario de la celebración durante muchos siglos, y por tanto había que recuperar ese afecto suave y vivo a la Sagrada Escritura. Después del concilio, como sabemos, se hizo una reforma litúrgica, centrada sobre todo en la participación activa de los fieles en la celebración y también dentro de la celebración en la escucha de la palabra. Sus frutos en lo que a la palabra de Dios en la liturgia se refiere son sobre todo dos. El primero, los leccionarios, mucho más ricos que los leccionarios anteriores al Concilio Vaticano II, son un verdadero tesoro, el tesoro de la palabra, que la Iglesia abre a sus fieles. La primera edición de los leccionarios es de 1969, la segunda, que es la actual, la que hoy utilizamos, la de 1983. Junto con esto, tenemos esa revalorización de la liturgia de la palabra, la reintroducción del salmo responsorial, la reintroducción de la homilía, eran dos elementos que estaban prácticamente ausentes en la liturgia preconciliar. Por eso, revalorizar la palabra y su proclamación ha tenido repercusiones incluso más allá de la liturgia. Por ejemplo, en la teología, donde la palabra de Dios recupera su papel central, en la espiritualidad cristiana, en la catequesis, que ya no es un mero transmitir de doctrinas, en las devociones populares, que ahora se deberían apoyar más en la palabra, en los distintos grupos cristianos que van surgiendo después del concilio. Y de esta manera, la palabra se transforma en el verdadero alimento del pueblo de Dios, aunque conscientes de que nos falta todavía mucho por recorrer. Punto cuarto, la palabra de Dios, acontecimiento siempre nuevo. La proclamación de la palabra en la celebración litúrgica no es una lectura meramente informativa. No es una lectura meramente pedagógica que tenga solo la finalidad de enseñar. No es una mera preparación para lo que viene después y, por tanto, prescindible. La proclamación de la palabra en la celebración litúrgica es un acontecimiento siempre nuevo. En la celebración litúrgica se pasa del libro a la celebración viva, de la escritura a la palabra proclamada. No es palabra acerca de Dios, es palabra de Dios, pronunciada hoy para nosotros por medio del Espíritu Santo, eficaz, capaz de transformar el corazón del hombre y que irrumpe en nuestra historia, que la ilumina, la penetra, la fecunda, la anima, la discierne, la provoca. Lámpara es tu palabra para mis pasos, dice el Salmo 118. Alimento de la Iglesia, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y además espada de dos filos, porque la palabra es viva y eficaz. Es una semilla, como se nos dice en la parábola del sembrador. El sembrador siembra la semilla de la palabra. Es una lluvia que fecunda, que por tanto tiene en nosotros un efecto, nos llena de vida. Por tanto, con el capítulo 4 de Lucas podríamos decir lo que dice el Señor en la sinagoga de Nazaret. Hoy se cumple esta escritura. Y con la ordenación general del misal romano, podemos decir también que cuando se leen en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo. En las lecturas, Dios habla a su pueblo y le ofrece alimento espiritual. Punto quinto, la presencia de Cristo en la palabra proclamada. Él es la palabra. En efecto, la palabra que Dios nos dirige es Cristo mismo. Él está presente en la palabra proclamada. Nos lo dice el Concilio Vaticano II en el número 7 de la Constitución Sacrosanctum Concilium, cuando enumera
esas presencias de Cristo que se dan en la celebración, cuya culminación, lógicamente, será la presencia real en las sagradas especies. Pero eso no significa que las demás presencias, y entre ellas la presencia de Cristo en la palabra proclamada, sean unas presencias no reales o meramente simbólicas. El concilio nos ha enseñado a descubrir la presencia de Cristo no solamente en las sagradas especies, presencia real por excelencia, sino también en la comunidad reunida, en la persona del presidente y en la palabra proclamada. La comunidad es signo y símbolo de la Iglesia. La persona del presidente, signo de Cristo, Cristo cabeza, y la palabra es palabra de Dios, es palabra que se nos dirige de tal manera que Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, Él es quien habla. Este es el texto al que hacíamos referencia en Sacrosanctum Concilium. El misal reafirma esta convicción y en el número 29 de la Ordenación General nos dice que Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. En el número 55 dice que el mismo Cristo por su palabra se hace presente en medio de los fieles. Y en el número 60 dice que los fieles con sus aclamaciones, por ejemplo la aclamación al Evangelio, el Aleluya, reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla. En conclusión, podríamos decir que Cristo no es un maestro que dijo palabras o que encargó que las escribieran. Cristo es la palabra viviente que Dios nos dirige. En el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne. Así comienza el Evangelio de San Juan. En el Apocalipsis, hablando de Cristo, afirma: su nombre es palabra de Dios. El punto sexto, último ya de este primer vídeo, nos habla del papel del Espíritu Santo. El Espíritu es quien hace viva la palabra para nosotros. Jesús prometió a sus discípulos: el Espíritu Santo lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho, y os guiará hasta la verdad completa. Por tanto, es el Espíritu el que hace viva la palabra. El Catecismo nos recuerda en el número 1100 que el Espíritu Santo recuerda a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación que celebramos, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. Es el que la hace eficaz. Más en concreto, continúa el Catecismo, el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan y realizan en la celebración. De esta manera, en la Eucaristía se invoca el Espíritu Santo, es decir, se hace una epíclesis. Epíclesis significa precisamente esto, pedir el don del Espíritu Santo. Lo pedimos sobre el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero también se pide el Espíritu Santo sobre la asamblea, para que se convierta en un solo cuerpo y un solo espíritu. Es el Espíritu el que crea la comunión, el que crea la Iglesia. Por eso, para que la palabra de Dios realice efectivamente en los corazones lo que suena en los oídos, se requiere la acción del Espíritu Santo, para que también la escucha se transforme en acogida. En la liturgia de la palabra también hay, por tanto, una epíclesis, una acción del Espíritu Santo, si se lo pedimos, que nos ayuda a acoger la palabra y hacerla nuestra. Concluye aquí este primer vídeo del breve cursillo para lectores de la página web rnavarro.info. En esta página podrán encontrar el resto de vídeos, en concreto el segundo y tercer vídeo que constituyen el cuerpo en sí del cursillo para lectores.
Les habló Ramón Navarro Gómez, delegado episcopal de liturgia de la diócesis de Cartagena. Muchas gracias.